Muy buenas tardes. Estamos en este momento presentando el coloquio de tercer semestre de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social por parte del estudiante Diego Felipe Ramírez. Este proyecto que vamos a presentar está enmarcado dentro del proyecto de investigación general denominado Comunicación, Memoria y Paz Fase 1. Y nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál ha sido la relación entre comunicación, paz y memoria en la experiencia del posconflicto de Irlanda del Norte? Precisamente entendiendo de esta manera este conflicto, podremos analizar y como objetivo tendremos la identificación de las debilidades, fortalezas y aprendizajes del posconflicto en Irlanda del Norte y esas enseñanzas como pueden de una u otra manera traer algunos aspectos importantes hacia el posacuerdo de nuestro país en Colombia. Daremos pues un breve inicio de esta presentación generando un contexto del conflicto, y es que precisamente en Irlanda del Norte se sufrió un conflicto de más o menos 30 años que aproximadamente dejó 3.000 muertes y 30.000 heridos. Tenemos que tener en cuenta que esta cifra es bastante considerable si se tiene en cuenta que la población de este territorio es de aproximadamente 1.700.000 habitantes. Bueno, es importante también tener en cuenta que este conflicto fue el resultado de diferentes disputas territoriales, sociales, culturales, políticas, pero un aspecto fundamental fue la parte de los procesos identitarios, tanto religiosos como nacionalistas. Por un lado, podemos encontrar a los unionistas que pues generalmente eran protestantes, y por el otro lado, estos protestantes apoyaban la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido. Y por el otro lado se encontraban los nacionalistas o republicanos, que mayoritariamente eran católicos y promovían la independencia respecto a los británicos, generando así la creación de una nueva República de Irlanda que de una u otra forma abarcara toda la isla en su totalidad, tanto Irlanda del Sur como Irlanda del Norte. Para continuar, entonces, daremos un poco de historia, y en este momento me quiero remitir un poco, me salgo un momento de la presentación, nos ubicaremos en unas líneas del tiempo que nos van a permitir entender de una u otra manera estas apuestas de la parte histórica, de esos sitios históricos que se generaron en el proceso del posconflicto o el conflicto y posterior posconflicto en Irlanda del Norte. Entonces quiero entender que hacia 1169 el rey Enrique II de Inglaterra invade Irlanda del Norte e instituye desde el protestantismo toda la cultura y religión dominante que se produjo en Irlanda del Norte precisamente, y duró más de 4 siglos. Esto tenemos que entenderlo que hasta 1601 hay una derrota de los líderes católicos. Son pocos realmente, son Hugh O'Neill y Hugh Roe O'Donnell, por parte del ejército de la reina Isabel I de Inglaterra. Hacia 1649 hay un traslado de colonos protestantes, ya que hay unas revueltas irlandesas y precisamente el rey Jaime I, quien había entregado las tierras entre 1603 y 1625 para el uso de los protestantes, manda a estos colonos adicionales para hacer un proceso de dominación e instauración de estos. Hacia 1801, mucho más adelante, años adelante, se crea el Act of Union, que es un acuerdo, es un pacto entre Gran Bretaña e Inglaterra, con lo que queda abolido el Parlamento irlandés, y durante el siglo XIX diferentes patriotas irlandeses pues le pedirán al gobierno de Londres, al gobierno londinense, que exista una regla propia,
o una autonomía política propia para Irlanda. Un siglo después, precisamente hacia 1905, se crea el Sinn Féin, que realmente es el partido político considerado católico, que más adelante entenderemos la relación que tiene con el IRA, que es el Irish Republican Army. Hacia 1916 hay un levantamiento de paz, una primera revuelta fuerte y contundente por parte de los católicos, y allí es donde es protagonizado precisamente por el Irish Republican Brotherhood, que son los precursores del IRA, que precisamente es el arma o brazo armado de las revueltas católicas en Irlanda del Norte. Hacia 1923 hay un asesinato de Michael Collins, quien es el dirigente del IRA que negoció o que ha negociado en algunos momentos con Londres, y precisamente en este año es cuando es asesinado por sus correligionarios, es decir, por sus propios seguidores y demás. Hacia 1937 hay una nueva constitución por parte de Irlanda, quien reclama el territorio de Irlanda del Norte, y en 1949 hay una proclamación de la República de Irlanda que abarca los dos territorios. En este momento ya había sido creado el Sinn Féin, que, como lo decíamos anteriormente, es considerado un partido político que tiene una ideología católica republicana, IRA, que es el grupo armado que apoya dicha ideología, y otros grupos, tanto políticos como armados, que pretenden un proceso de independencia del gobierno londinense. Para seguir entendiendo un poco este conflicto armado, pasemos hacia una segunda línea del tiempo, donde podemos encontrar particularmente la Guerra de los 30 años, que es lo que realmente conocemos como el conflicto armado en Irlanda del Norte. En ella, pues tenemos diferentes hitos históricos, como ustedes se pueden dar cuenta en este momento, donde podemos entender, después de muchos siglos y después de mucho tiempo, hacia 1968, hay una campaña católica del Ulster, donde se propone el reconocimiento de los derechos civiles. Dicha campaña promovía los derechos civiles contra la discriminación social y religiosa que padecían los católicos en este territorio. Hacia 1969 hay una represión de las marchas católicas, y el gobierno británico de Harold Wilson envía tropas que son recibidas muchas veces tropas liberadoras, pero pues estas no lo son de esta manera. Hacia 1971 muere, después de un accionar por parte del IRA, el primer soldado británico, lo que de una u otra forma genera una fuerte y contundente represión por parte de los protestantes y el gobierno de Londres. En 1972 hay un hito bastante importante que se llama Bloody Sunday, o Domingo Sangriento, y es que en este mueren 14 manifestantes católicos en Londonderry, a manos pues de los disparos de las tropas británicas, y es cuando el Parlamento de Stormont, que se había establecido hacia 1921, es disuelto, y el Ulster pasa a ser administrado, o esta zona, es decir, Irlanda del Norte, pasa a ser administrada directamente por Londres. 2 años después hay acciones del IRA, bueno, y ahí se pueden ver diferentes acciones en 1974, en 1978, y hay un tema en 1979. El IRA da muerte a Lord Mountbatten, que es el último virrey de la India y que era miembro de la familia real británica. Ese mismo día, la organización republicana mata a 18 soldados británicos en Warren Point. Bueno, 2 años después muere el dirigente, o fallece el dirigente del IRA, Robert Stance,
y de ahí en adelante siguen existiendo diferentes atentados y diferentes hitos contundentes de parte del IRA y de parte de los protestantes e incluso de algunos actores como las fuerzas británicas en 1987. Hacia 1994 encontramos un alto al fuego, desde 1994, donde pues se anuncia un alto al fuego provisional y en octubre de ese mismo año hay una comandancia combinada de parte de los grupos paramilitares unionistas que también anuncian dicho alto al fuego. En 1996, el IRA rompe el alto al fuego el 9 de febrero con un atentado en Londres. Y hacia 1998 se genera el acuerdo de paz. El 10 de abril de 1998, los gobiernos de Londres y Dublín y los principales partidos políticos del territorio firman los acuerdos de paz del Viernes Santo o los acuerdos de paz de Stormont. El 22 de mayo del mismo año, este acuerdo es refrendado por los ciudadanos con un 71,12% a favor, en general en el Ulster y en Irlanda del 94,4% a favor. Para continuar, quiero hacer un breve análisis de algunos de los acuerdos o intentos de proceso de paz que se generaron antes de llegar al acuerdo grande de paz que se en 1998. Hacia 1972, entonces, podemos entender que el gobierno británico suspende el Parlamento de Stormont y pone fin al sistema de gobierno autónomo vigente desde 1921, dominado por un solo partido político, que era protestante. De esta manera, el gobierno de Londres decide administrar directamente la provincia de Irlanda y nombra un ministro para los asuntos propios de Irlanda del Norte, generando de una u otra manera un intento de acuerdo inicial. Hacia 1974 se presenta el acuerdo de Sunningdale, donde entra en vigor por el que se restablece el Parlamento regional y se hace un proceso de elección a través de un sistema de representación proporcional. El ejecutivo es compartido por unionistas protestantes y republicanos católicos. Pero esta experiencia de intento de poder o de división del poder fracasó después de 5 meses debido a una huelga generalizada por los unionistas. Unos años después, hacia 1981, hay unas conversaciones entre Margaret Thatcher, que era la primera ministra británica, y el primer ministro irlandés Garret FitzGerald, y culminan estas conversaciones con la creación de un consejo anglo-irlandés y un comité intergubernamental. Hacia 1982, los partidos unionistas se imponen claramente en las elecciones convocadas para elegir el Parlamento del Ulster, y el Sinn Féin, que ya nombrábamos anteriormente, rechaza la ocupación de sus escaños y boicotea de una u otra manera esta experiencia de dirección bipartidista. Hacia 1984 hay una propuesta de generar un foro para la Nueva Irlanda, pero esta no genera mayor impacto. En 1985, Margaret Thatcher y Garret FitzGerald firman el acuerdo anglo-irlandés sobre el Ulster. En 1992 hay unas nuevas conversaciones políticas que propone Londres, el gobierno de Londres, pero estas fracasan ante la negativa de los unionistas a dialogar con los republicanos. Hacia 1993 hay un proceso de las conversaciones entre el gobierno británico y el IRA, y desde allí es desde donde comienza a pactarse y a organizarse todo el proceso del acuerdo de Stormont en 1998, que ya lo hablamos anteriormente. Para poder entender un poco cada una de estas líneas del tiempo, tenemos que tener en cuenta los procesos de comunicación y los procesos que ya más adelante trabajaremos sobre el uso de los medios de comunicación y de igualmente la forma en cómo tanto los grupos armados como los grupos políticos
y, como ya lo hemos dicho, religiosos, de una u otra forma trazaron sus ideologías plasmándolas en muros que más adelante revisaremos. Trabajemos un poco entonces en este momento, dentro de este proceso histórico, algunos de los principales actores del post-conflicto, del conflicto norirlandés. En la parte nacionalista o republicana, que en su mayoría pertenece a la minoría católica, se destacan los partidos políticos que son el Sinn Féin, considerado el brazo político de IRA, el Republican Sinn Féin, que es el brazo político de la INLA, el Social Democratic and Labour Party, Partido Laborista Socialdemócrata, y por la parte armada está el IRA, que es el Irish Republican Army, que es el ejército republicano irlandés, que es un grupo que buscaba la unión de la isla. Este grupo tuvo varias divisiones, la INLA, que es Irish National Liberation Army, OIRA, Official Irish Republican Army, PIRA, Provisional Irish Republican Army, CIRA, Continuity Irish Republican Army, y el RIRA, Real Irish Republican Army. En la parte unionista encontramos los grupos políticos, que está la UUP, Ulster Unionist Party, y la DUP, Democratic Unionist Party. Y en la parte armada está la URA, Ulster Defense Association, la UFF, Ulster Freedom Fighters, y la UVF, Ulster Volunteer Force. Adicionalmente a eso encontramos otro tipo de actores, que son actores de una u otra forma externos o incluso internacionales. Están las fuerzas británicas, la USC, que son Ulster Special Constabulary, que es el cuerpo de policía, los especiales, que son parte del cuerpo de la policía del norte, de Irlanda del Norte, perdón, el M15, que es el servicio secreto británico, encargado de combatir contra el IRA, el M16, el servicio de inteligencia británico, involucrado también en la lucha antiterrorista, la RCU, que es Royal Ulster Constabulary, y el UDR, Ulster Defence Regiment, que es el regimiento para la defensa del Ulster. Quiero en este momento, después de hacer esta contextualización, hacer un análisis breve de los principales puntos del Acuerdo del Viernes Santo, del Acuerdo de 1998, donde podremos entender precisamente el papel de la comunicación dentro de este proceso histórico, que más adelante en los aportes que de una u otra forma he podido analizar y esas apuestas quiero rescatar. En primer lugar, es el rechazo absoluto de la violencia utilizada con el fin de resolver las cuestiones políticas y el apoyo decidido hacia que todas las cosas se resuelvan por una vía pacífica. El segundo aspecto importante del Acuerdo del Viernes Santo es la creación de una Asamblea de Irlanda del Norte compuesta por 108 diputados elegidos democráticamente y con una representación de toda la sociedad. El siguiente aspecto importante es la organización de un consejo ministerial entre norte y sur con el fin de desarrollar tareas de cooperación y en toda la isla de Irlanda. Lo siguiente es el compromiso de los gobiernos tanto británico como irlandés para poner en marcha mecanismos que permitan la liberación de los diferentes presos y adicionalmente a eso la creación de una comisión de la verdad para revisar el papel de la policía del Ulster y de una u otra forma contribuir al proceso de memoria. Es importante tener en cuenta esto, ya que esto nos llama la atención, me llama la atención en el sentido en que los procesos de construcción de memoria pasan por cada uno de los actores del conflicto armado en dicho país. Para poder entender esto, hay un primer proyecto que se desarrolló, que es el proyecto HTR, que es el Healing Through Remembering,
y consistía en la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación parecida a la que se construyó en Sudáfrica, ya que pues Alex Borain, que fue uno de estos personajes que construyó esta comisión en ese país africano, pues acompañó el proceso de esta construcción. Y es importante tener en cuenta en este sentido que esclarecer la verdad o establecer la verdad para, para este proceso norirlandés tiene que ver con un tema religioso, nacionalista, unionista, lealista y republicano. En segunda instancia, después de este proyecto, se puede ver esas iniciativas de la búsqueda de la verdad desde la comunicación con las investigaciones públicas respecto a los hechos ocurridos en el Bloody Sunday o Domingo Sangriento, y adicionalmente a eso la iniciativa no oficial de la búsqueda de la verdad en el proyecto local. Es interesante ya que en Colombia también se ve reflejado esto, el proyecto de conmemoración de Air Downine. Bueno, para esto y para poder entender cada una de estas iniciativas, yo quise hacer una búsqueda del documental para la construcción del artículo. Este documento lo construí articulando un poco de esta investigación de estos documentos que se han venido pues analizando y presentando, y dentro de este breve artículo lo que quise hacer es analizar un poco ese papel de los medios de comunicación en la construcción, en un principio, del conflicto y posteriormente, en términos de Galtung, el proceso de deconstrucción o de desescalamiento del mismo. Entonces, para poder entender eso, hay un artículo que hacía una relación entre el The Irish News, que es un periódico nacionalista, y The Newsletter, que es unionista, y estos permitieron la creación de un imaginario o conciencia colectiva proclive a los acuerdos de paz. De una u otra manera, hay otro proceso de construcción de memoria y de construcción de la comunicación o de uso de la comunicación dentro de este conflicto armado que puedo rescatar, y es el uso de los murales pintados sobre las casas, sobre los centros de la ciudad o de los pueblos, en donde se consolidaron como ejes de narración de la historia del país, al igual que se convirtieron estos espacios en espacios de articulación y contestación social y política, evidentemente construyendo identidades y haciendo, en algunos casos, hacer valer el papel de la violencia y la amenaza hacia los contrincantes, ya visto en la parte histórica. Según Auron y Vampa, la memoria necesita ser materializada en diversos productos culturales como vehículos de la memoria, y precisamente la pintura, los libros y los diferentes monumentos o murales pues se entienden como medios comunicativos que permiten reconocer la vivencia cotidiana y entablar dinámicas de construcción identitaria. Es de esta manera como la construcción de memoria implica abordar desde la comunicación todas las disputas de los sentidos del pasado que permiten entender las realidades e identidades de los actores implicados en dicho conflicto. Quiero también rescatar que, como complemento a esta intención de construcción de memoria, el Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte, como lo mencionábamos anteriormente, pone en manos de la sociedad civil la responsabilidad y el compromiso de la defensa de los derechos humanos y la movilización por la paz. Finalmente, otra de las apuestas de cohesión social que implementó el proceso de paz en Irlanda del Norte, fue el uso del deporte como una herramienta comunicativa, donde hay unos procesos de consolidación de unos espacios de integración entre la sociedad. Y bueno, durante todo este semestre se hizo la investigación documental y se hizo entrega de una apuesta
artículo llamado Irlanda del Norte entre arte y memoria. ¿Por qué entre arte y memoria? Porque es una apuesta que se generó desde el arte, como haciendo un análisis de los murales, como ya lo hemos dicho, como herramientas comunicativas de construcción identitaria, de construcción incluso de conflicto, de consolidación, pero también de desmantelamiento del mismo. Entonces, bueno, esta es la presentación que se ha hecho del posconflicto en Irlanda del Norte, la forma en cómo el arte, la comunicación generaron los procesos de consolidación de memoria. Y bueno, esta es la apuesta que se ha hecho. Agradecer el espacio y bueno, disculpen por la extensión de esta presentación, ya que sí es importante esta contextualización del posconflicto en Irlanda del Norte y cómo la comunicación realmente ejerce un papel trascendental en esta apuesta. Muchísimas gracias. Hasta luego.